¿Sabías que este diagrama puede decir cuál es la salud de nuestro equipo de Scrum? Sí, básicamente podemos entender qué tan bien estamos haciendo Scrum si podemos leer correctamente el Burn Down Chart. Al final del video vas a saber cómo crearlo y cómo leerlo. Si esta es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Héctor y he trabajado con equipos Scrum a lo largo de casi 10 años de carrera y la idea es platicarte lo que he visto que funciona y lo que no funciona de este gran marco de trabajo llamado Scrum. Si te interesa este tipo de contenido, dale suscribir aquí debajo al canal, es gratis. Y con eso no te vas a perder ninguno de los videos que esté publicando. Bueno, hoy vamos a platicar del Burn Down Chart. Burn Down Chart. Este diagrama básicamente lo que nos muestra es el trabajo pendiente por terminar durante un sprint contra los días que nos faltan para que se acabe el sprint. En el eje de las X, es decir, el que va así, vamos a ver el tiempo. Es decir, de 0 a... Si el sprint es de 2 semanas, pues de 0 a 14. Si el sprint es de 3 semanas, de 0 a 21. Si es de un mes, de 0 a 30, etc. Y en el eje de las Y, lo que vamos a representar son los puntos pendientes por terminar. Es decir, de 0 a, si el máximo de puntos a desarrollar en el sprint es 50, bueno, pues va a ser de 0 a 50. Al principio del sprint, obviamente, el primer punto o la primera intersección va a ser hasta arriba, hasta donde esté el máximo de puntos que vamos a planear o que vamos a tomar en el sprint. La idea es ir trazando una línea que vaya marcando la intersección entre el día en el que estamos, es decir, si estamos en el día 1, día 2, día 3, día 4, con el número de puntos que nos quedan. Y conforme vayamos avanzando los días, veremos que va avanzando el eje de las X y el de las Y va decrementándose. Es decir, los puntos cada vez son menos. Es decir, conforme vamos cerrando historias, va bajando el número de puntos pendientes por terminar en el sprint. Es posible que para este momento tú digas, oye, pero yo no uso story points. Bueno, pues te voy a dejar aquí arriba un video en donde puedes aprender a empezar a usar story points. En este video vas a encontrar gratis el material que yo ocupo para presentar o para coachar equipos que deben de pasar de horas a story points. Si tu equipo todavía está estimando en valores absolutos como lo son horas, tiempo o días, es momento de que des el salto y empieces a estimar en valores relativos. Hay 5 puntos importantes que este diagrama nos muestra sobre los equipos. El primero es el ritmo de trabajo al que está acostumbrado el equipo. Hay equipos que dejan todas las historias para el final, hay equipos que mantienen una cadencia o un buen ritmo durante todo el sprint y hay equipos que simplemente empiezan muy bien con todo, cerrando historias y puntos y luego se van cayendo. Este diagrama te va a ayudar a entender cómo funciona tu equipo. Número 2, este diagrama también nos va a ayudar a entender la granularidad de las historias que está tomando el equipo durante el sprint. En la gráfica, cada vez que veamos picos muy altos o picos muy bajos, es porque seguramente la granularidad de las historias puede que no sea la correcta. Puede que estemos tomando historias muy largas que afecten demasiado la gráfica. Recordemos que la guía Scrum nos dice que los bloques de trabajo deben de ser de 1 a 3 días máximo. Número 3, en esta gráfica vamos a ver si hubo cambios en las estimaciones de las historias durante el sprint. Número 4, también vamos a ver qué tanto trabajo o qué tantas historias se están agregando al sprint a la mitad del mismo. Es decir, trabajo no planeado que de repente urgía hacerlo y se metió durante el sprint. Número 5 y el más importante, este gráfico nos va a decir si pareciera que vamos a alcanzar el sprint goal o si de plano no hay manera de alcanzarlo y hay que redefinir el plan. Cuando nuestro gráfico se esté comportando muy por encima de la diagonal base, entonces es posible que estemos retrasados en el trabajo. Por el contrario, cuando nuestro gráfico está por abajo de la diagonal guía, entonces quiere decir que vamos adelantados y que posiblemente podemos incrementar el scope o aumentar la funcionalidad que vamos a entregar al final del sprint. Por último, el Burn Down Chart no debe ser una herramienta para medir performance del equipo, mucho menos para hacer micromanagement. Más bien, esta herramienta es para que el equipo platique y discuta durante la retrospectiva áreas de oportunidad o oportunidades de mejora.